Bienvenidos a Libus Training. Mi nombre es César Berbel, soy licenciado en Higiene y Seguridad y hoy puntualmente vamos a hablar de protección auditiva. Como todos saben, lo primero que tenemos que mencionar es la jerarquía de control de riesgo. ¿Qué significa jerarquía de control de riesgos? Que antes de utilizar un elemento de protección personal tenemos 4 pasos, ¿sí?, para poder, por último, llegar al elemento de protección personal. Eliminación, sustitución, ingeniería, medidas administrativas, ¿sí? Todos estos son medidas que podemos adoptar para eliminar, para poder sustituir, para poder minimizar el impacto ante el caso de un accidente. Por último, aparece el elemento de protección personal, que es la última barrera física, ¿sí?, para minimizar el impacto ante un accidente. Metiéndonos en el foco de la protección auditiva, lo primero que tenemos que conocer es cómo funciona el oído humano. Básicamente el oído humano lo podemos dividir en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? El oído externo básicamente va a ser el que capta y el que conduce, ¿sí?, el sonido hacia el oído medio. Dentro del oído medio lo que vamos a encontrar es primero la membrana del tímpano, ¿sí? Básicamente la membrana del tímpano lo que va a hacer es funcionar exactamente igual que un tambor, que un redoblante, ¿sí? Va a vibrar. Esas vibraciones van a pasar a otra parte importante de este oído medio que se llaman los huesecillos, ¿sí? Yunque, martillo y estribo. Básicamente esos 3 huesecillos van a transformar esa vibración de la membrana del tímpano en un mecanismo, valga la redundancia, mecánico, ¿sí? Ese movimiento mecánico va a hacer que se mueva otra parte fundamental, que es donde empieza el oído interno y termina el oído medio, que es el caracol y la cóclea, ¿sí? El caracol o cóclea básicamente son semiconductores, ¿sí?, que en el interior tienen un líquido, ¿sí? Este líquido lo que hace es moverse al ritmo de lo que se mueven los huesecillos por las vibraciones generadas en el tímpano, ¿sí? Y ese líquido lo que hace es mover lo que tenemos en el interior de ese caracol o cóclea, que es células ciliadas, ¿sí? Las células ciliadas son microvellos muy chiquititos, muy finitos, que se van a mover hacia un lado y hacia el otro, y ese movimiento es lo que genera el impulso eléctrico que después, mediante lo que se denomina como nervio auditivo, llega a nuestro cerebro y determinamos que estamos escuchando tal o cual cosa, ¿sí? Ese sería un resumen muy simple de cómo funciona nuestro oído, ¿sí?, y de cómo pasamos de una onda, ¿sí?, que se genera un sonido, de un ruido, a un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico es lo que termina detectando mi cuerpo, ¿sí?, mi cerebro puntualmente, para determinar qué es lo que estoy escuchando o dejando de escuchar, ¿sí? Este proceso en la audición y entender cómo funciona el oído verdaderamente es muy crítico e importante. ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos esa transmisión de la onda de ruido, de sonido, en la transformación de un impulso eléctrico, vamos a perder capacidad auditiva, vamos a perder ese impulso eléctrico, vamos a dejar de escuchar, transformándolo bien gráfico, ¿no? Bien, para diferentes países se consideran diferentes tipos de niveles seguros de ruido, ¿sí? Hablando puntualmente de la mayoría de los países de Latinoamérica, estamos hablando de 85 decibeles en una jornada de 8 horas de trabajo. Le diría que es lo estandarizado en la mayoría de los países, ¿sí? Hay países donde son un poquitito más rigurosos y exigen 80 decibeles en una jornada de 8 horas de trabajo, ¿sí? Eso es lo seguro, eso es lo estandarizado a nivel normativa en cada país, ¿no? Cada país, como bien menciono, tiene distintas normas que lo que van a hacer es básicamente marcarnos requisitos mínimos de cumplimiento para poder elaborar, para poder fabricar un elemento de protección personal, ¿sí?, que cumpla con ciertas características que nos brinden protección auditiva. Tenemos normativa ANSI, que es una normativa americana de Estados Unidos, tenemos normativa europea, que es, como bien digo, de la Unión Europea, y estas dos normativas son las que de alguna manera trabajan en toda Latinoamérica. Brasil puntualmente tiene una normativa europea que se desprende un poquitito, ¿sí?, que tiene ciertos requisitos o ciertos métodos que se diferencian en el proceso de ensayo del producto para poder certificarlo. Todas las normativas tienen función, definición, clasificación, ¿sí?, requisitos mínimos y métodos de ensayo, ¿está? Dentro de lo que es el certificado de los productos, como bien mencionaba, en Argentina puntualmente quien valida esos ensayos es IRAM, por ejemplo en
Estados Unidos, México es ANSI, lo que es Chile tienen la norma NSH, ¿sí? Puntualmente. Después para Brasil tenemos lo que es ANSI S12.6, ¿sí? Que es una normativa muy similar a la americana, ¿sí? Pero puntualmente agrega ciertos requisitos extra que en Brasil se contemplan. Dentro de las funcionalidades que tiene que tener un protector auditivo, ¿sí? Tenemos que hablar de adaptabilidad, tenemos que hablar de rotación de las copas cuando hablamos de un protector auditivo tipo copa o tipo fono, ¿sí? Tenemos que hablar de resistencia a la inflamabilidad, tenemos que hablar de atenuación, ¿sí? Son algunas de las funcionalidades importantes que el producto sí o sí, que el elemento de protección personal sí o sí tiene que cumplir al momento de realizar esa certificación. Entramos un poquitito más en el detalle en un proceso de lo que es la certificación. Dentro de lo que es los métodos de atenuación, ¿sí? Básicamente NRR o SNR, ¿sí? Recuerden que el método es siempre subjetivo, ¿sí? Y el método es básicamente cómo es el procedimiento para realizar el ensayo en el protector auditivo. La normativa ANSI puntualmente, ¿sí? Para lo que es NRR, el método es subjetivo asistido. ¿Qué significa asistido? Básicamente que una persona de laboratorio, un especialista de laboratorio, te coloca el protector auditivo y después realizás el ensayo, ¿sí? En cambio, en lo que es la normativa brasilera, que es similar a la ANSI, el método es subjetivo, ¿sí? No asistido, es decir, se le da el producto, ¿sí? El elemento de protección personal, en este caso el protector auditivo, a una persona y sin ningún tipo de capacitación, la persona se tiene que colocar el protector auditivo y después se le realiza el ensayo. Y por último, lo que es la normativa europea, puntualmente, también el método es subjetivo, pero acá se entrena a la persona, es decir, te doy el producto, no te lo coloco, sino que te entreno para que te lo coloques vos y después recién realizamos el ensayo, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia dentro del método. Obviamente después, dentro de lo que es bandas de octavas, también se va a analizar distintas bandas de octava de acuerdo a qué método de ensayo se va a utilizar, ¿no? Dentro de lo que denominamos ponderación de ruido, recuerden que existen ponderaciones de ruidos A, B, C y D. Normalmente se utiliza todo lo que tiene que ver con A y D. Y esto básicamente está dado porque son los extremos, es decir, lo que es más bajos, ¿sí? Entra en lo que es ponderación de ruidos A, y lo que es más alto entra en lo que es ponderaciones del C, ¿sí? Entonces, en los dos extremos, en las peores condiciones, es lo que se utiliza, ¿sí? Para lo que es ponderación de ruido. Dentro de lo que es la selección de un protector auditivo, acá tenemos diferentes tipos de alternativas para poder seleccionar un protector auditivo. Normalmente, y lo mejor y lo más recomendado es utilizar, digamos, según la banda de octava, en qué frecuencia tenemos el pico en decibeles de ruidos medido, ¿sí? Y comparar con esa tabla de equivalencia, con esa medición en cuanto a lo que es la atenuación, y determinar cuál es el nivel de decibeles adecuado para atenuar. Otra solución mucho más rápida, ¿sí? Que también es efectiva, ¿sí? Es básicamente poder realizar una medición de ruido en decibeles del ambiente, puede ser decibeles A, puede ser decibeles C, ¿sí? Y en base a la atenuación que brinda el protector auditivo, hacer básicamente la resta y verificar que estemos por debajo de 85 decibeles, que es lo establecido por normativa, ¿sí? Ese es un resumen importante al momento de poder ofrecer un producto y que el producto verdaderamente brinde las atenuaciones que necesitamos para el día a día del trabajo, ¿no? Como les comentaba, básicamente el ruido, ¿sí? Es un sonido no deseado, técnicamente hablando, y se mide básicamente en frecuencia, ¿sí? Hay diferentes tipos de frecuencia, más agudo, más grave, y lo recomendable es medir en toda la banda de octava, y básicamente se va a clasificar en bandas de octava por una cuestión de que la frecuencia o la amplitud de frecuencia es muy grande, lo cual hay que tratar de reducir esa cantidad de números de frecuencia en la medición que se puede realizar, básicamente para poder trabajar con números más reales, con números mucho más accesibles. Si no, calculen ustedes que es imposible trabajar con la cantidad de frecuencia en un rango entre 20 a 20.000 Hz, ¿sí? Que es básicamente lo que puede escuchar el oído humano. Hay un ejemplo muy práctico, donde nosotros trabajamos muchísimo, es llevar a la práctica en el sentido de los decibeles que se pueden estar escuchando. Puntualmente tenemos que referirnos a una conversación, está alrededor de 60 decibeles entre una persona y la otra. Podemos hablar de un ruido de una aspiradora, ¿sí? La aspiradora para poder trabajar está alrededor de 90 decibeles. Son ejemplos prácticos que nosotros lo que hacemos es
referenciar para llevar a la realidad puntualmente de lo que es un ruido y cómo podemos percibirlo, ¿sí?, desde el punto de vista del humano. El despegue de un avión está alrededor de 120 decibeles. Puntualmente hay que tener en cuenta que a partir de los 120 decibeles empieza lo que se llama el umbral del dolor. Puntualmente este umbral del dolor, ¿sí?, sería el límite máximo de exposición del ser humano, ¿sí?, a 120 decibeles. Esos 120 decibeles generarían algún tipo de dolor o algún tipo de daño en mi sistema auditivo, y por eso es que es el límite máximo, ¿no? Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de protección auditiva, que tenemos dos variables, ¿sí? Tenemos la cantidad de decibeles en el ambiente y después tenemos la otra variable que es tiempo, ¿sí? Nosotros podemos variar el tiempo de exposición, ¿sí?, a esa intensidad de ruido, a esos decibeles, ¿sí?, lo cual nos permite también poder estar a mayor cantidad de decibeles pero en un corto periodo de tiempo. Y esto hay que tener en cuenta y hay que razonarlo. Si bien existen tablas donde me hacen de referencia, cada país tiene su tabla en cuanto a la referencia en cantidad de horas, cantidad de decibeles en tiempo de exposición, ¿sí? Pero lo que sí es importante que para determinar la atenuación, para determinar la intensidad recibida, es una fórmula logarítmica, no es una fórmula lineal. La fórmula logarítmica lo que hace es que no sea tal cual uno lo piense, es decir, no es 2 más 2 es 4. Existen dos tipos de protectores cuando hablamos de protección auditiva: todo lo que tiene que ver con tapones, todo lo que van insertos dentro del canal auditivo, y todo lo que tiene que ver de copa o fonos, es decir, que van por fuera del canal auditivo. En sí, básicamente la diferencia la va a radicar en el usuario, es decir, en el confort del usuario al momento de utilizar el elemento de protección personal. No determina si un protector auditivo de copa o fono atenúa más o atenúa menos que un tipo tapón o un tipo de inserción dentro del canal. Acá es 100% experiencia del usuario, siempre teniendo en cuenta la cantidad de decibeles que atenúa ese protector auditivo. Esta clasificación de protectores auditivos de inserción o de copa, también tenemos que tener en cuenta que lo que es inserción se vuelve a subdividir puntualmente para lo que es Argentina, porque tenemos reutilizables y desechables. Todo lo que es reutilizable básicamente son los premoldeados, son los que denominamos trialetados. El modelo puntual del IBUS es el Quantum, ¿sí? Es un producto estrella para la compañía porque fue el primer producto que se fabricó desde los inicios del IBUS, allá por 20 años atrás. Y después tenemos todo lo que es desechable, que básicamente es un foam autoexpansible, es decir, lo apretamos, lo amasamos, lo colocamos dentro del canal. La autoexpansión se produce de manera automática, logrando un sello dentro del canal auditivo. Por el lado de lo que es vinchas o orejera o copas, ¿sí? Básicamente esta clasificación se va a dividir en tres grandes grupos, que tiene que ver con una línea pasiva, tiene que ver con una línea con comunicación y tiene que ver con una línea activa. Básicamente dentro de lo que es pasiva tenemos una barrera acústica diseñado para cubrir la oreja y generar atenuación, es bastante simple. Después aparecen con comunicación. Acá vamos a mezclar un poquitito de una línea pasiva, pero que agrega una conexión una conexión tipo por Bluetooth o por cable, ¿sí? Lo cual nos va a permitir mantener una comunicación con el exterior, es decir, con la persona que tenemos al lado, manteniendo una protección auditiva colocada. Y por último aparece lo que es activa, que básicamente es una protección pasiva más lo que se denomina cancelación electrónica de ruido, es decir, la cantidad del ruido que estamos recibiendo del ambiente electrónicamente la vamos a cancelar para que pueda solamente pasar el ruido que nosotros queremos, ¿sí? El nivel de ruido que nosotros necesitamos, que no es más de 85 decibeles. Hacemos un ejercicio muy práctico. Este ejercicio práctico nos sirve para marcar cuál es la importancia de la utilización del elemento de protección personal. Esto es el impacto de descanso, denominamos nosotros, y básicamente es hacer el ejemplo. Si en una sala tenemos aproximadamente 100 decibeles, medimos, tenemos 100 decibeles, viene nuestro especialista en seguridad, nos brinda un elemento de protección personal, un protector auditivo que atenúa 25 decibeles, 100 menos 25 tenemos 75 decibeles. Está perfecto, estamos por dentro de lo que dice la ley. Ahora, si en 60 minutos, es decir, una hora, nosotros estamos utilizando ese protector auditivo permanentemente, vamos a tener esa eficiencia del protector auditivo, no va a haber ninguna pérdida de decibeles. Es decir, vamos a estar durante los 60 minutos recibiendo 75 decibeles. Si en los 60 minutos hay un minuto que por X motivo yo me saco el protector auditivo, voy a pasar a recibir 83 decibeles, ¿sí?
durante los 60 minutos. Es decir, va a haber una pérdida en decibeles, aproximadamente 8 decibeles, y va a haber una eficiencia del protector auditivo que va a bajar a 17, ¿sí?, decibeles. Si en esos 60 minutos, en vez de sacármelo 1 minuto, me lo saqué 2 minutos por X motivo, por conversar, por necesidad, ¿sí?, la eficiencia de ese protector auditivo ya va a caer y lo que voy a recibir durante los 60 minutos ya son 86 decibeles. La eficiencia de ese protector auditivo va a pasar a un 44%, ¿sí? Esto es por eso que yo les mencionaba hace un ratito que la protección auditiva no es lineal, sino que es logarítmica. Fíjense lo importante de utilizar todo el tiempo el protector auditivo, ¿sí?, mientras estemos expuestos a ese ruido. Básicamente, lo que podemos hablar con este gráfico es cuál es el mejor protector auditivo, el que se usa, ¿sí? Y mientras se use, siempre en la exposición al riesgo, ¿no? Siempre expuesto al ruido puntualmente en este caso. Dentro de lo que es endoaurales, ¿sí?, o lo que se denomina de inserción, ¿sí?, dentro del canal auditivo, tenemos reutilizables, como bien mencionaba recién, ¿sí? Puntualmente nosotros ofrecemos al mercado un producto que se llama Quantum, ¿sí?, es el famoso trialetado, es el producto ícono de la compañía, como mencionaba anteriormente, ¿sí?, ícono de la compañía porque es el primer producto que fabricamos, ¿no? Este producto básicamente tiene una atenuación de NRR 26 decibeles, SNR 28 decibeles. La diferencia radica en las diferencias metodología que hay para poder determinar y certificar ese producto. Está fabricado en un polímero ultra soft, son hipoalergénicos, ¿sí? Puede venir un modelo también Smart, un Quantum Smart que viene sin cordel, ¿sí? Lo importante de esto es que si un producto lo vamos a consumir con cordel, mantengamos el cordel mientras lo estemos utilizando. Si lo vamos a utilizar sin cordel, directamente vayamos a un producto tipo Quantum Smart. ¿Por qué? Porque el alma del producto, ¿sí?, en cuanto a lo que es sello, lo que va a proporcionar, básicamente es lo que está dentro del tapón, ¿sí?, que si nosotros lo retiramos, el cordel por ejemplo lo retiramos, vamos a perder esa rigidez que tiene el alma, que le da la punta del cordel, ¿sí?, dentro del protector auditivo, lo cual no vamos a generar sello, ¿sí? Y eso es un problema porque el producto se certifica con cordel o sin cordel, el Quantum Smart. Dentro de lo que es descartables, ¿sí?, y son descartables básicamente porque se usan una sola vez y tenemos que descartarlo, básicamente son los endoaurales, Quantum Foam, ¿sí? Es una espuma de poliuretano, como bien mencionaba, es una espuma que tenemos que aplastar, colocar dentro del canal, se autoexpande dentro del canal, copiando la forma de nuestro canal auditivo, generando el sello. Y como bien menciono, son descartables, es decir, es un producto que al momento de retirarlo del canal auditivo, sí o sí lo tengo que descartar. ¿Por qué? Porque la suciedad que pueda agarrar ese producto en el ambiente, recuerden ustedes que después me lo tengo que volver a colocar dentro de mi canal auditivo y esa suciedad la voy a estar llevando dentro del canal auditivo, ¿sí? Para lo que es protección tipo copa, entramos a lo que puede ser la variable para casco o puede ser la variable tipo vincha, ¿sí? Son las dos alternativas. Básicamente dentro de la gama arrancamos con un producto Alternative, ¿sí?, el modelo Alternative, que es un producto bien simple, bien básico, que nos permite tener una vincha rebatible, y de ahí pasamos a una línea que es la línea 300, ¿sí?, que pueden ser diferentes alternativas, ya sea para casco o sea tipo vincha. Arrancamos con la línea L320, que es el producto de menor atenuación en cuanto a la línea 300 hablamos, ¿sí? Tenemos el repuesto interno, que lo que se va a cambiar a medida que vayamos usando el producto y se vaya desgastando. La copa normalmente, a no ser que sufra algún tipo de rajadura, rotura, no se cambia, lo que se cambia es la parte interna. Después pasamos a lo que es L340, ¿sí? El producto L340 es una atenuación intermedia en cuanto a lo que es protección auditiva para lo que es copa, ya sea para casco o tipo vincha, ¿sí? Y por último tenemos lo que es alta atenuación, que es L360, ¿sí?, ya sea también para casco o tipo vincha, que estamos hablando de 29 decibeles según NRR o 32 decibeles según SNR, ¿sí? L360. Tenemos también dentro de la gama de protectores auditivos electrónicos, L1, L3, ¿sí?, con diferentes tipos de alternativas, ¿sí? L1 ofrece un protector auditivo electrónico con una conexión mediante cable a otro dispositivo para poder mantener una comunicación, y L3 aparece con una conexión mediante cable y también la opción de poder conectarlo mediante Bluetooth a un dispositivo externo. Esto puede ser tipo vincha o para casco.
Puntualmente en Argentina también tenemos una alternativa que es el auditivo BE300, es un auditivo trasnuca donde la presión la va a ejercer un alambre que pasa por atrás de la nuca y no va a pasar por encima de la cabeza, ¿sí? Ese protector auditivo es una alternativa para poder utilizar un casco y que sea independiente el protector auditivo de ese casco. En Argentina también tenemos una línea premium en cuanto a protectores auditivos, ¿sí? De Copa, que es la línea 400, ¿sí? El modelo L450, ya sea viene para casco o viene tipo vincha, ¿sí? Básicamente esta línea agrega, digamos, confort al momento de utilizar el producto. ¿Qué quiero decir cuando agregamos confort? Viene con una almohadilla mucho más cómoda, mucho más soft al momento del contacto hacia con la cara de la persona. Viene con una espuma inyectada en el interior, que es lo que va a generar atenuación, ¿sí? Tiene otra terminación el producto que lo hace más premium, por así decirlo. También tenemos, dentro de lo que es protección auditiva, el protector auditivo L360, diseñado para colocar en cascos que tengan ala ancha, ¿sí? El casco tipo minero, como tiene una visera, ¿sí? Todo alrededor de 3 centímetros, el protector auditivo común y corriente no va a poder bajar y colocarse. Por eso es que diseñamos un protector auditivo donde tiene la forma, ¿sí? De esa ala ancha, permitiendo la utilización de manera correcta. La protección auditiva, la pregunta más común que surge es orejeras o tapones, ¿sí? Tapones, inserción dentro del canal auditivo, orejeras, todo lo que tiene que ver con copas. Y acá hay características diferenciales, recomendaciones de parte del IBUS para nuestros clientes. Todo lo que tiene que ver con tapones, ¿sí? Acuérdense de que la protección va a ser básicamente dependiendo de la experiencia del usuario para la colocación de ese tapón, ¿sí? Siguiendo los procedimientos para la colocación de ese protector auditivo, ¿sí? Obviamente que se recomienda para niveles de ruidos constantes, ¿sí? Donde las jornadas son prolongadas, donde tenemos temperatura y humedad elevada, ¿sí? Donde puede haber mucho particulado en el ambiente, mucho polvo en el ambiente, entonces la persona se coloca el protector auditivo y durante toda la jornada de trabajo no se saca el protector auditivo. Entonces ahí es donde recomendamos el tapón. Y por el otro lado aparecen las copas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con orejeras, que básicamente la atenuación es independiente de la experiencia del usuario, por el solo hecho de que tenemos una sola forma de colocarlo, una sola posición al momento de colocarlo, ¿no? Nos permite la copa también alternar con lugares donde hay mucho ruido o no hay ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podemos colocar muy rápido y lo podemos volver a poner en la posición de manera muy rápida, ¿no? Entonces, cómodo para colocarlo y sacarlo. Esto nos permite tener esa versatilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de orejeras o tapones, básicamente va a depender de la experiencia del usuario y hay ciertos tips, como mencioné recién, de recomendaciones. La limpieza y el mantenimiento en cuanto a lo que tiene que ver con protección auditiva, tanto para tapón como para orejera, básicamente todo lo que tiene que ver con tapones es indispensable. Cada vez que vamos a colocar nuestro tapón reutilizable, sí, higienizarlo. ¿Por qué? Porque dentro de los canales que tiene el tapón trieletado puede juntar algún tipo de suciedad y esa suciedad va a terminar dentro de nuestro canal auditivo. Entonces, la recomendación es siempre al momento de colocarme el protector auditivo, higienizarlo y asegurar de que se mantenga esa estanqueidad en limpieza del producto, ¿no? Cuando hablamos de la orejera, básicamente lo que hay que repasar en la limpieza es todo el foam, ¿sí? Todo el sello, para asegurar de que no llevemos ningún tipo de suciedad hacia parte de nuestra oreja, digamos, ¿no? En sí, en líneas generales, la higienización en una orejera es mucho más simple que en un tapón. El tapón sí o sí, cada vez que lo voy a colocar lo tengo que higienizar. La orejera, de alguna manera, puedo higienizar la parte externa con un paño y nada más. A tener en cuenta, y para cerrar, a modo de conclusión, es indistinto NRR o SNR, es igual a la atenuación real, es decir, estamos hablando de que son dos métodos de normativa para lo que es la atenuación del protector auditivo. La protección efectiva básicamente va a depender de un usuario entrenado y motivado en el uso de la protección auditiva, ¿sí? Es fundamental, para nosotros es crítico, por eso es que recomendamos de manera imperiosa un programa de entrenamiento y concientización para la utilización de la protección auditiva, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el uso, el cuidado, ¿sí? Los equipos que entregamos, el mantenimiento, ¿sí? Cómo colocarse un protector auditivo endaural, cómo utilizarlo, cómo higienizarlo, con qué manera correcta de básicamente colocarlo y usarlo y higienizarlo. En simples pasos, el impacto de descanso también nos ayuda a tomar conciencia y a llevar a la realidad, ¿sí? El impacto de no utilizar de manera correcta o de manera efectiva nuestro protector auditivo.